Bien, espero que se encuentren muy bien, que haya tenido una buena mitad de semana hasta ahora. Eh, el día de hoy me gustaría que veamos un video. Es un video largo, digamos, pero vamos a ver unos minutos nada más. Y a partir de eso vamos a hacer como un análisis, o me gustaría que traten de dar cuenta ustedes sobre lo que venimos viendo, estas cuestiones de la siliconización del mundo, eh, como para ver, digamos, de qué manera lo están percibiendo, cómo lo perciben o si pueden eh, eh, atender algunas cuestiones, ¿sí? Esto pensándolo desde esta cuestión de cuando empezó a surgir algunos cambios en la década de los 60 para ser como mucho más exacto, y en términos de cómo se pensaba en esa década, en términos de la libertad, ¿sí? De la libertad y de cómo partió esta cuestión eh, de lo que planteaba este filósofo Eric Sain, ¿sí? Que es un filósofo contemporáneo, joven, y analiza estas cuestiones en torno a la tecnología, ¿no? Y a su uso, y cómo fue embebiendo a todo el mundo, digamos, cuando empezó a masificarse. ¿Sí? En ese sentido, él lo que plantea es que esa tecnología está como muy relacionado con algunos conceptos de cómo se pensaba y cómo se percibía la libertad en ese momento, y tomo la década de los 60 porque en ese periodo ocurrieron como muchos eventos, muchos cambios a nivel social, político, económico, eh, y que son importantes, a mi parecer, digamos, como traerlo como modo de ejemplo, lo que estaba pasando. Entonces, por ahí me gustaría que antes de mostrar el video me traten de, en su conocimiento, de tirar algunas cuestiones que podían, o que estaban pasando, mejor dicho, en la década de los 60. De cualquiera de las aristas que a ustedes se les pueda ocurrir, qué es lo que estaba pasando en esa década. Bueno, recién se empezaba, digamos, a ver digamos, las primeras conexiones, ¿no? Las- eh, o las primeras conexiones en red, ¿no? Entre la gente. ¿Eso pregunta, profe? Sí, pero más allá de lo que estaba pasando también un poco con la tecnología, esto también acarreó mucho al concepto de la libertad. Sí, Julieta, Me da mucho del tema de los hippies, mucho pacifismo, mucha paz y amor, drogas. vamos, vamos por ese lado. Ah, bien, ahora me estoy acordando. Este, veníamos del 48 al 60, 10 años después de la guerra. Empezaban, digamos, el mundo a volver a organizarse después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Económicamente, en todos los aspectos, ¿no? También en lo que eran los nuevos derechos humanos y también en lo que era moda. Me acuerdo mucho cómo empiezan a ver, como usted dice, también la libertad, ¿no? Estaba viendo una serie en Netflix que la moda era fantástica, de las mujeres empiezan a usar polleras más cortas, como a liberarse, ¿no? Y empieza como a tomar fuerza este movimiento del feminismo que hoy lo estamos viendo en auge. Ahí recién empezaban los primeros activos, nosotros cuando estudiamos la parte histórica, es eso, ¿no? Este, y bueno, empieza a resurgir también todo lo que son las empresas, ¿no? A resurgir de lo que era el mundo, de lo que había quedado después de la Segunda Guerra, ¿no? Y es, 10 años después empiezan a arrancar. con esta idea de esos cambios sociales también que habían en torno a lo que acá habla Julieta, en torno a lo que es el feminismo, el tema de la llegada del hombre a la luna, unas cuestiones de moda, unas cuestiones de música, eh, empiezan a haber como diferentes cambios, y todos esos cambios
y esto también está lo que decía el tema de los hippies, ¿no? Cómo empezaban esta visión y estos conceptos que tenían de la libertad de uno poder hacer y tomar la decisión de hacer lo que quería, ¿sí? En ese sentido, tomemos como referencia, como un ejemplo de libertad, el tema de la moda. Uno tenía la opción y la decisión de ponerse lo que quería. ¿Se acuerdan cómo era la moda o escucharon cómo era la moda de los 60? Como que era un multicolor de Psicodélica, todo. ¿Cómo? psicodélica. Con miles de colores, profe, muchos colores fuertes así, ay, no me acuerdo, con rayas, las botas también, los hombres también, cómo se vestían, fantástico. En ese sentido y en ese contexto había como esta visión de libertad y tomas de decisiones. O sea, nosotros podíamos y elegíamos eh, cómo vestirnos, qué hacer, de qué manera hacerlo, y es como que no había como una imposición o algo que venga a decirte que no va a ser de esa manera. ¿Sí? Es como que había una visión de la libertad. En ese sentido, cuando empezó a surgen los Beatles, eh, la tecnología se pensaba de la misma manera con la computadora o con o con los aparatos tecnológicos, que decían, esto nos va a conectar a todos con todos y todas. Era como que en un principio no había esta visión o algo de que lo que hace una crítica este autor francés es, este filósofo, mejor dicho, en referencia a lo que a lo que es la parte económica. No había como una visión económica en su principio o en su surgimiento, o por lo menos no estaba visibilizado de esa manera, ¿sí? Decir, bueno, surge la tecnología, va a ser una manera de que estemos todos conectados, pero empezaron a surgir esos cambios. Y ahí es que se toma esta ciudad, que la había dejado anotada, se llama Silicon Valley, que se encuentra en San Francisco, California. Ese lugar y en esa década es como que es el espacio físico donde empezaron a emerger grandes empresas eh, que crearon grandes tecnologías y que se expandieron a nivel mundial. ¿Pueden mencionar alguna que piensen ustedes? Tienen larga data y hay que hoy están actualmente, digamos, hay una creo que ya desapareció, pero hay una que sigue vigente y que cada vez tiene más auge. Microsoft, Google, Google es una de las que salió. De ahí Tesla. también surgió Yahoo. Creo que Yahoo, no sé, hace un montón que no veo, creo que no se está usando Yahoo, ¿no? Ya no, profe. Y en ese sentido, entonces, es que se pensaba, ¿cómo o qué es lo que dice Sabine en torno a estos avances tecnológicos y también en razón de planteaba, lo que se planteaba en la clase teórica, esta cuestión de ese despliegue de la economía eh, de las empresas. Y en ese sentido también remarca o se remarcaba esta economía de las empresas basada en la economía del conocimiento. De ahí, ahora que estaba recordando, también surgió los que crearon Facebook también de esa ciudad. Profe, ¿me explica en qué sentido el término economía? ¿Cómo? ¿Me explica en qué sentido, nos explica, digo, en qué sentido el término economía, así, economía del conocimiento y economía, lo que usted dice, pero en qué sentido economía? Bien. Cuando se pensaba en ese entonces o en ese sentido del tema de la economía y este avance o este desarrollo de las tecnologías,
Se pensaba como ese bien común de decir vamos a estar mayormente conectados, va a haber un mayor alcance, va a haber una mejor socialización. Entonces no se pensaba en esos términos de una economía, sí, de una economía, mejor dicho. ¿Sí? Al crecerse y al expandirse a nivel mundial determinadas empresas, ya se empezó a generar otro tipo de pensamiento en torno a la economía y a lo que esto iban a generar para esas empresas. ¿Sí? Entonces, pensemos de la economía y ese crecimiento a una economía del conocimiento, y ahí está pasando o comenzó a pasar algo que veníamos discutiendo hasta la clase pasada, algo que toman de nosotros. Nuestras huellas, o sea, no nuestras huellas en el sentido de identidad, sino todo lo que vamos Nuestros justamente dejando datos. por la red. Es los datos, todos nuestros datos, y pensemos en esta, por ejemplo, en una de las preguntas que vieron en el primer parcial, de que se le ponía el ejemplo de lo que hacía la localización de Google, ¿sí? Cuando nosotros visitábamos determinado lugar y hacíamos como recomendaciones. ¿Se acuerdan de eso? Algo. Como algo que respondan ya los que aprobaron con 9 de 7 para arriba, mejor dicho, el parcial. Pregunte de nuevo, profe, porque no, los que no tuvimos esa pregunta no estoy entendiendo qué es lo que pregunta. Tu pregunta iba en referencia a por qué la economía del conocimiento, ¿sí? Entonces yo, como para ejemplificar con algo que ustedes ya vieron, pensemos en ese ejemplo de el Google cuando nosotros visitamos determinado lugar y te marca para que vos hagas recomendaciones de ese lugar o les des estrellitas. Pero Bueno, ¿cuál que sería ellos, la pregunta? digamos, tienen esto, digamos, bueno, no sé cómo se llama esto, el de la ubicación que nos marca en todos los restaurantes y nos pone restaurantes o bares o lugares a donde visitamos, como también ahora sí que, por ejemplo, está pasando que si no respondes o guardas la ubicación, la vas a perder, eso que salen, ¿no? Y que ellos, me imagino que, la verdad que yo siempre estoy pensando, ¿no? ¿Cómo hacen? O de qué manera ganan, digamos, lo que recomiendan, ¿no? De qué manera, cuál será la conexión entre ellos para, o de Google con determinadas empresas chiquititas. No sé si con solo la suscripción o crear la cuenta de la empresa ya habría algún acuerdo entre ellos, ¿no? Que es como que ya está registrada esa empresa, esos negocios como la sanguchería. ¿Cuál Claro, será ustedes el piénsenlo parámetro? en estos términos, ¿sí? Más allá de que nosotros podamos hacer buenas o no recomendaciones de determinado lugar, tenemos un aparato tecnológico de alguna empresa donde nosotros quedamos registrados como usuarios, brindamos nuestros datos y a partir de esos datos ellos nos preguntan eh, si recomendamos o no determinado lugar y algunas referencias, y eso a quién alimenta. Al algoritmo, que no, profe, para que... Más allá del algoritmo, ahí es donde se empieza a pensar, o mejor dicho, esto para responder lo de la economía del conocimiento. Explique la economía del conocimiento, profe, porque quiero pensar y no entiendo, ¿no? Y es justamente esto lo que estoy diciendo, ¿no? A ver, Profe, sí, lo que yo me acuerdo de ese tema era como que iban midiendo todos nuestros algoritmos, digamos lo que decía la compañera,
eran como modelos de vigilancia, o sea, también dónde estábamos todo el tiempo, la localización, y eso iba acumulando un capital, digamos, pero de información nuestra. Sí, ¿A eso vamos? claro, pero eso en esos términos y en ese concepto de lo que estábamos viendo en ese momento. Tomando eso o esa Sí. vigilancia que vos lo tomás o lo que habíamos visto, yo a lo que voy con este ejemplo es cómo se va capitalizando ese conocimiento de lo que nosotros aportamos a través de determinadas apps. Ahí no sé. No sé, le otorga, digamos, mayor prestigio, o visibilización a las empresas. Pero ahí vamos a esta cuestión de que ya se está generando una economía del conocimiento, porque esos datos sirven para que se acrecenten esas empresas. Con nuestros gustos van estudiando. Sí. Y con eso, ahí está lo que dice el compañero, ¿ver? Estas empresas, y esto tiene que ver, y ustedes van relacionando, no está nada mal todo lo que dijeron y esos ejemplos, pero lo que ustedes tienen que hacer es tratar de relacionar y vincular, por ejemplo, esto que decían ustedes. Nosotros brindamos unos datos y esos datos funcionan a partir de algoritmos y esos algoritmos nos brindan o reportan para que otras personas se acerquen a determinados lugares con gustos parecidos o lo que fuere. Pero ahí, ¿quiénes se alimentan con esa información? Con nuestros gustos, con lo que nosotros queremos. Las Esas empresas, empresas. cuando no estaba la tecnología, lo pongamos en esos términos, vos te ibas a un parque y te puede haber parecido lo más hermoso del mundo, pero no podía más que contarlo de boca en boca y no se lo daba, y no le daba la información a nadie. No pasabas datos. El dueño del algoritmo, Y esto pasa el dueño de las empresas. de las empresas, bueno. Pensemos en eso, en esos términos. Y pensemos en este caso, digamos, como uno de los primeros más grandes que alberga conocimiento cuando surgió, que es el modelo de Google, ¿no? Que es esa cuestión de esa recolección de datos, como que van generando una cartografía detallada de todo lo que nosotros hacemos y de lo que queremos, eh, y que viene sujeto a esa cuestión es a todos los detalles de lo que nosotros, de nuestros comportamientos, ¿no? O los comportamientos de todos y los sujetos. O Y sea, ¿a qué esto, se refiere con conocimiento? O sea, me hace ruido, porque no me entra en la cabeza, perdone, ¿no? Que sea tan dura. Los términos, por ahí nosotros venimos con otras ideas, ¿no? Los términos economía y el término conocimiento. ¿Conocimiento de qué? En el sentido, en la acepción de conocer, de información, de instruirse, o conocimiento o conocimiento sobre los usuarios o individuos, ¿en qué sentido la palabra conocimiento? ahí vamos. Conocimiento, O educación. acá mirá, te lo detalla la compañera, dice, la información de nuestros datos es el conocimiento que le da poder a los dueños de las empresas. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros aportamos, porque en teoría lo que nosotros aportamos son conocimientos, conocimientos de lo que nosotros vemos, hacemos o realizamos o pensamos y percibimos, y eso son datos o información que se capitaliza y le sirve a las empresas para generar nuevas estructuras o pensar nuevas estructuras de cómo ir amplificando eh, lo que ellos están desarrollando. Pongámoslos en términos de lo que ustedes manejan más, el,
para, para entrelazar estos dos conceptos de conocimiento y economía. Pensemos en el aparato del teléfono celular, de cuando surgió, cómo surgió y cómo se fue desarrollando. Ese desarrollo tiene que ver con esta necesidad y esos aportes que nosotros brindábamos a la empresa de lo que necesitábamos. Pensemos en esto, cuando empezaron a surgir las apps, hubo como en determinado momento hubo como una determinada queja de el tema de tener que descargar las apps o determinadas apps. Al ver esa necesidad, eh, empezaron a funcionar o empezaron a crearse teléfonos más inteligentes que ya venían con otras funcionalidades. Pero esas funcionalidades que vienen con estas tecnologías no vienen por ocurrencia de las empresas, porque dicen somos una luz y nosotros pensamos en el mañana 3 días después, estamos readelantados. No, eso viene o se acarrea a partir de todos estos datos o esta recolección de información y del conocimiento que nosotros y nosotras le brindamos. Como que se entiende por ahí un poco. Sí, profe, se entiende mejor. Me acordé del práctico que habíamos hecho con mis compañeras al principio de, bueno, de año más o menos, que era con el tema de la aplicación de citas, que habíamos Mm. hecho el práctico con el tema de las aplicaciones, cómo generaban, o sea, nuestra información les generaba a ellos los datos para seguir vendiéndonos el producto constantemente o seguir vendiendo de alguna forma algún premium o algo como para que uno siga pagando y accediendo a más citas o conocer gente, digamos, para que ellos perfeccionen de alguna manera el perfil nuestro. De eso me acuerdo. Y eso viene a que estas empresas se alimentan de esos datos, de esa información y de ese conocimiento de nuestros gustos. Y en ese sentido viene una cuestión de que Sadin cuestiona desde que surgieron las tecnologías y cómo se empezaron a expandirse y critica esta cuestión de toma de decisión. ¿Hasta qué punto nosotros tomamos una decisión de esto en términos, pónganlo en términos actuales de hoy, con el avance de las tecnologías, con todo lo que nosotros tenemos a nuestro alcance? ¿Tomamos decisiones? Yo creo que ya no. Una buena pregunta. A ver, chiques, ¿tomamos decisiones o no tomamos decisiones? ¿Qué es lo que está Yo pasando? pienso lo mismo, Yo pienso lo igual. No sé dejaría si como, tomamos, sí, perdón. sí, sí, te escucho. Que no sé si tomamos decisiones o somos constantemente como seducidos de alguna manera por las plataformas y vamos siendo como llevados a lo que las plataformas quieren que nosotros veamos, compremos, adquiramos y demás. Eso. Es como que estamos muy embebidos con esa tecnología y todo nos lleva. Y a esto sumo, ah, ahí tiran como dos cuestiones que están buenas, que dicen que nos llevan a tomar decisiones y esas decisiones son opciones, pero esas opciones son controladas. Tiene que ver, sí.
como que ahora es más, yo noté, ¿no? En mis redes, por ejemplo, este, digamos, es más insidioso tal tema. Y también si dejo de ver o paso de largo algo, por ejemplo, antes veía muchos temas yo de ambientales y demás. Dejé de ver y de pronto vi de animales o de refugio. Ahora todo es absolutamente de refugio de animales. Ya no hay ninguna información así al azar, libre, sino ya directa y específicamente también se llega a un momento que se estanca, ¿no? Porque yo ni la veo, nada, y ya no saben, no sé, queda, yo creo que ya no sabe el algoritmo que me va a mostrar también, ¿no? Porque como que si no lo muevo, se mueve exclusivamente en vista de mi gusto. No hay algo en general así, o no mi gusto, ¿no? Que haya visto algo, el solo hecho de abrir. Y si veo algo, me va a mostrar única y específicamente eso, y yo ya no veo una red, ya no me entero de nada. Solamente voy a ver algo relacionado con lo que alguna vez abrí. Y si lo dejo de ver, también lo voy a dejar de ver en una semana. Me lo va a dejar de mostrar. Les Es más pongo, direccionado. les pongo un ejemplo que me estoy acordando ahora y estaba pensando. ¿Ustedes vieron la película, esta comedia que se llama Mujeres Perfectas? Con Nicole Kidman, creo que es la actriz que trabaja. Sí, Sí, profe. de hecho pensé que cuando hacían referencia a Silicon Valley, pensé que era algo así, digamos, que se manejaba más o menos así. Es Es, demasiado horrenda la película. O sea, en términos de película está buenísima, pero una realidad así es en la que estamos viviendo hoy en día, digamos. y en esto, eh, sí, sí, totalmente. Y es como algo que nosotros, y esto lo remarco, siempre como que algo que nosotros veíamos como algo lejano, como algo que nos podía pasar, como algo que pasaban en películas, y quizás no tomamos conciencia de que eso está pasando en nuestro entorno. Esta película a mí me parece interesante en términos de el avance de las tecnologías y el poder de decisiones que puede tener uno o no, y qué es lo que hacen esas tecnologías con nosotros y cómo se va perdiendo esta, una actividad humana o algo que hacía lo humano para pasar a que lo haga una máquina. En ese sentido, me acuerdo de una escena, sí, donde le presentan a la familia que se va a ir a vivir a un lugar que se llamaba Sterford, creo, algo por decir. Pero la cosa es que le presentan una casa inteligente y le dice que tiene una heladera que te dice que falta leche, que falta huevo, o sea, la heladera, ese aparato tecnológico en el avance te está diciendo lo que a vos te hace falta. En el baño tienen, al hacer, al dejar sus depósitos, le van a hacer un análisis si es que les faltan, no sé, proteínas, si tienen algún malestar, lo que pueda. O sea, a partir de eso ya tienen una casa que te hace un análisis de cómo está tu sistema. ¿Cómo piensan o cómo ven eso, digamos, en torno a lo que critica Sadin en este del que nosotros, en términos del filósofo, diría que nosotros estamos como perdiendo el poder de toma de decisiones, aunque creemos que tomamos decisiones. Quizás igual eso siempre ha sido así y ahora está mucho más exacerbado, digamos. El poder siempre maneja lo que pensamos, cómo nos manejamos. Medio como que es, no sé, trillado por ahí. Pero él lo que dice ese término es en cuanto al poder que tenemos nosotros de esa toma de decisiones. Está hablando de los y las sujetos.
Profe, ¿cómo es el caso, por ejemplo? O sea, dicen, hay algunos compañeros nos manipulan de una u otra forma, pero para los que trabajan con este tipo de cosas, comunicadores, communities, que necesitan hacer uso de ciertos datos, o bueno, ya mismo programadores, eh, y necesitan trabajar con estos datos también para poder generar marketing y hacer, digamos, piezas publicitarias, etcétera, para poder vender algo específico que, bueno, en ese sentido es como que nosotros también manipulamos o trabajamos con eso, digamos, ¿o no? Y eso es porque nosotros estamos en esta época y nosotros estamos trazados por esa tecnología, que son inevitables en su uso, y más con los ejemplos que vos ponés. Pero en ese caso, y en ese sentido, lo que él propone cuando Sadin dice, nosotros tenemos el poder o estamos perdiendo el poder de toma de decisiones, ¿qué hacemos con eso? Entonces, quizás pensar de una manera más crítica cómo hacemos nosotros para que eso eh, no sea tan manipulable, quizás de alguna manera. Eh, por ahí los ejemplos que vos ponés se basan, y eso también por experiencia, digamos, se basan exclusivamente en, eh, en el tema de la recolección de bases de datos, y más con algo que me parece interesante y que tiene que ver con este avance de las tecnologías y las nuevas apps. No sé si vos lo habrás escuchado, Sofía, son los de eh, social listing, se llama así. En la traducción sería como la escucha social. Son como apps que salieron, entre comillas, son como muy contemporáneas y la utilizan mucho las community o la gente de marketing. Y les comparto, vamos a ver dos publicidades para que analicemos. Justo le pongo ahora porque viene un poco con esto de lo que nosotros hacemos hoy, digamos, como el uso inevitable de determinadas tecnologías o esa recopilación de datos que tenemos que hacer para quienes trabajamos en estos rubros. eh, ¿Cómo se vendía algo antes o qué es lo que se vendía y cómo se trabaja de hoy, digamos? ¿Sí? Eh, Esto como para un modo un poco ilustrativo. Ahí están viendo, ¿no? Sí, profe, no empezó todavía. Sí. Profe, si tiene audio no está saliendo o está saliendo muy bajo.
Bien. Esa comida ya no existe, profe. No, pero hay algo que sí existe. ¿Qué es lo que existe de esto, digamos? Lo que estábamos viendo. La Quilmes, no, mentira. Y Lo que a mí me pareció interesante de ponerlo este como ejemplo de lo que pasaba en la década de los 60 y tomando también, ustedes habrán dado cuenta de estas publicidades que eran de grandes marcas, grandes empresas que hoy están vigentes y se manejan con las tecnologías que estamos pasando hoy. Y en ese recorrido generaron como una base de datos también a partir de capitalizar el conocimiento, qué es lo que la gente quería. Por ejemplo, profe, Profe,
Sí, Sofía. Yo una vez ya había dado el ejemplo yo tengo uno de mis hermanos que trabaja para una empresa, que esa empresa es como contratada por empresas, marcas de ropas de alto nivel, digamos, las más difíciles de acceder, internacionales. Y bueno, lo que hacen ellos es como generar todo lo que son las bases de datos, porque mi hermano es programador y todo eso, buscan todo el tipo de cosas que pueden hacer que la marca empiece a generar un marketing de acuerdo a lo que la gente, a lo que reacciona más la gente. Por ejemplo, ellos ven si tienen que usar personas blancas o negras, o qué tipo de cosas con ciertos productos, digamos, publicitar, cómo hacer, digamos, su imagen. Y de acuerdo a eso es como trabajan en sus redes sociales y me parece que va más o menos por eso con el uso de los datos. Profe, Sí, profe, y usted preguntaba sobre lo que creemos que sigue vigente. O sea, lo que yo veo, me acuerdo de los videos, no sé si una publicidad de los años 70 o 60, o sea, cuando todavía no existía el Internet, o sea, cuando todavía no había datos concretos desde el sistema informático. De alguna manera también había marketing, o sea, creo que el marketing está desde que existe la venta. Y quizás lo estamos viendo acá en grandes empresas, pero lo vemos que todo el tiempo la gente hace marketing de su producto o su servicio. De alguna manera o de otra lo hace. Yo no sé si ronda todo sobre la manipulación, ¿no? A mí me parece que simplemente también puede tomarse como un método persuasivo para vender, ¿no? Lo que pasa es que siempre nos imaginamos productos como Coca-Cola, Hellmann's, McDonald's, pero bueno, no nos vayamos tan lejos, está al frente de nuestra casa, en el Guardian, en el kiosco, o sea, yo creo que todos hacemos marketing de alguna manera. De hecho, cuando hacen un currículum vitae también uno hace un marketing. sí, pero Entonces, pensemos en creo esto, que, Jorge, y no sé si no los datos estamos... antes existían los datos, digo, antes. Sí, sí, Verónica. Algo que me llamó mucho la atención es, por ejemplo, la máquina de tejer y en especial porque, por ejemplo, acá en Argentina existía la máquina Nitex, Se te escucha bajito, Verónica. que acá en Argentina existía la máquina Nitex y en la época esa, los 70, mi abuela compró una, hace poco yo la heredé y me decía que el marketing era tanto que pasaban casa por casa ofreciéndote los diferentes modelos de máquina Nitex. Hoy en día, si bien Nitex no es la super empresa, está como volviendo a florecer sacando una nueva máquina Nitex, pero ya la está promocionando por redes sociales, porque pasa y por lo menos en, en el mundo de Nitex donde me metí ahora, que me causó interés la confección de ropa a través de esta máquina, eh, como que tiene un gran trabajo de marketing porque muchas personas, muchísimas personas, tienen una de esas máquinas que se las compraron, bueno, a su mamá de niña o a sus abuelas, y hay una o dos por lo menos en casa, no las saben usar, necesitan mantenimiento y ya no están esas personas que antes hacían el trabajo, y ahora están saliendo estas nuevas máquinas que están volviendo a ofrecer, nos están enseñando otra vez que la confección desde cero, desde casa, es posible. Y son muy fáciles de usar realmente. Solo hay que buscarle, le buscan la vuelta. Y ahora ya salen videos tutoriales desde la misma empresa que ahora se comenzó a comunicar con aquellas personas que tienen una máquina para ver si, bueno, existen los mismos hogares donde están, los mismos teléfonos, y ofrecer esta nueva posibilidad de adquirir una máquina moderna pero que sigue la esencia de que podés confeccionarlo desde casa. Hay dos cuestiones que me José, parecen interesantes plantear y como que las estoy entrelazando en lo que decían.
una cuestión el tema de marketing, esta cuestión interesante que planteaba Sofía de tema de base de datos en contextos actuales, eh, esta cuestión de algo que plantea acá Pedro, de que necesitamos ver el producto en funcionamiento. Y esto que plantea Verónica es que decir, no sé si entendí bien, que decía que estas empresas como que se contactan con estas personas que tenían una de esas máquinas o tienen una de esas máquinas. Pensando en ese momento cuando surgieron y pensando en ofrecerles un modelo nuevo, ¿cómo contactan a estas personas? ¿Cómo llegaron al dato de saber dónde estaban, cómo localizarlas? Y se hacían registros manuales, ¿no, profe? Por ejemplo, a través de la factura y demás. Ahora yo estaba pensando también, o sea, el marketing, yo me acuerdo hace mucho, hace como 20 años atrás, recién empezaban a enseñar marketing, ¿no? Y todo manual, ¿no? También el registro y a dirigir, digamos, el consumo. Acá vos ves una publicidad, nosotros que vemos comunicación, ¿qué te está diciendo? Que la máquina te da facilidad, la podés usar en el hogar, está dirigida a un cierto grupo etario, lo mismo, la crema colina para unas personas con cierta capacidad adquisitiva, digamos, uno que pueden estar ahí en las montañas haciendo esquí, por ejemplo. Muchos datos te tiran esas propaganda, ¿no? Y también estaba viendo, por ejemplo, lo que yo recién estoy aprendiendo en otro curso, como serían las publicidades, ¿no? Hacerlo, donde te aparecen las letras grandes, donde te muestran partes de las publicidades y las remarcan así en las pantallas. Y me imagino que la toma de datos era manual, como los libros que salían a vender casa por casa y después se hacía un registro manual, las pequeñas editoriales esas, y después se ofrecían y te preguntaban si tenés hijos chicos, si tenés hijos grandes, si tenés hijos de la escuela. Yo tengo un manual que tiene todo. Todo era manual, ¿no? Nada más que se trasladó, digamos, a lo digital, ¿no? Profe, puede ser otras formas también. O sea, por ejemplo, si yo tengo esa máquina, puedo buscar en Google cómo usarla o buscar algún tutorial y capaz que después me empiezan a salir publicidades sobre eso. O también que la misma empresa haya creado alguna encuesta o alguna publicación donde pregunte, por ejemplo, quiénes todavía tienen esa máquina y empezar a recolectar datos de gente que pueda comentar esa publicación. Y Sí, ahí, más o menos la, así di- fue mi situación. Yo necesitaba unos repuestos de esta máquina y dentro de la máquina trae un número de serie específico que te ayuda a identificar, bueno, la línea, el número de la máquina y qué cantidad de repuestos necesitaba. Entonces yo al contactarme proporcioné mis datos nuevamente, mis nuevos datos, porque por ejemplo estaban a nombre de mi abuela, y te salía como un registro de fue la persona que lo compró, en qué año la había comprado y que estaba solicitando nuevas piezas para esta máquina. Entonces, ahí como que me solicitaron también el poder renovar la máquina, hacerle un mantenimiento, mandarla a Buenos Aires, porque se estaba como remasterizando, por así decirlo, la empresa. y ahí tiene que ver esta cuestión que estamos planteando nosotros, digamos, esto siempre, por eso me gusta ejemplificar con lo que pasaba antes, que no está nada lejano de lo que pasa, pero siempre posicionándolos de estos cambios o estas nuevas maneras, como dice Sofía, de, y a partir del uso de las tecnologías, y cómo esas tecnologías recogen mayor cantidad de datos. Y en ese sentido es que me ha ido un ejemplo acá con lo que decía Pedro, estaba mostrando el producto que faltaba, la satisfacción. Se me había pasado, pero esto lo pongo como entre paréntesis, algo que había marcado que me parecía importante, que decía Sadin, eh, con esta cuestión de estos avances tecnológicos, esta capitalización de datos, este pensar de esa libertad, de que eh, al estar eh,
todos conectados con todos, tenemos como un poder de decisión de lo que queremos o no. Eh, y en eso pensaba en términos de lo que vamos a ver también en la cátedra de la inteligencia artificial y cómo eso eh, él plantea como que se quita o se está eliminando, en cierto modo, este factor humano. Y pensando en esos términos, recordé de una publicidad o una publicidad que hace una inmobiliaria de acá de Jujuy. No sé si vieron una inmobiliaria que utiliza inteligencia artificial. Una persona, Roca. No, yo no vi, no sé a cuál se refiere. como Julieta, La inmobiliaria es Roca. Utiliza una persona como para que hable y para que muestre, por así decirlo, los departamentos. sí. Un asistente virtual o algo así. Y esto lo tomo, lo rescato en esos términos de que él también plantea esto de que se está perdiendo o se está eliminando ese factor humano, ¿no? Pensemos nosotros, cuando lo leemos a Sadil, en términos de que él hace una crítica a lo que está pasando con las tecnologías. Algo que le haya quedado un poco, por ahí también, en ese sentido, ¿no? De lo que pensaba, y esto recuerdo un poco de lo que planteaba, de lo que se planteaba en la clase teórica, también esta cuestión de esa cuestión económica y eh, ¿cómo lo decía en estos términos de como como una economía, o sea, como estas empresas basadas en esa economía de un conocimiento y ese conocimiento como que está distribuido, es colaborativo y se adapta, digamos, también, ¿no? Es como que se adapta a lo que está pasando eh, y se capitaliza. Por ahí también me venía el ejemplo cuando pensaba en esta cuestión en términos de seguridad, cuando plantearon o se repensaron la cuestión de la seguridad asociada a los manejos de datos, ¿no? Algo que puedan aportar en torno a esto en lo que refiere a la seguridad y al manejo de nuestros datos, digamos. Nada. Profe, Sí, por ahí vi que en el caso de la herramienta de Google, en Google Maps, hay una herramienta para ver para tratar de descongestionar el tránsito en ciertos puntos más concentrados de vehículos. eh, Uno puede evitar ciertas calles, ciertas arterias y bueno, no sé, por ahí quizás se utiliza con eso con el fin de la seguridad vial. Se me ocurre eso como ejemplo. Quizás debe haber otras cosas como por ejemplo el uso de cámaras de seguridad, ¿no? O sea, en China vi que se aplica mucho eso. decía a Verónica de repetir la pregunta, yo planteaba esto de que uno de los términos que se había planteado en cuanto al manejo
de la información que se hacen de los usuarios es, o que se pensó de una manera más fuerte, fue después del atentado a las Torres Gemelas. De la pandemia también. Pandemia también. Entonces, eh, como para darle un cierre un cierre, sí. Pensemos en, a ver, rescato unas palabras que dijeron ahí en base a como para unir el tema de la experiencia, eh, el tema de la, eh, y de esta cuestión de recoger datos, ¿sí? Entonces, a partir de que se pueda constituir o generar una base de datos a partir de las experiencias que nosotros, o las empresas, mejor dicho, adquieren eh, de los usuarios y las usuarias, ¿esto qué hace? Que también haya como esa base de datos de comportamientos de los sujetos. Y esto lo remarco en el sentido de que, por ejemplo, esto que le mencionaba hace un momento, que están utilizando muchas empresas y más que están manejándose los community manager o los social manager, mejor dicho, en cuanto al leasing, al social listening, que es el escucha social, ¿sí? Son software o apps y lo que hacen es recopilar datos de hasta los sentimientos de las personas. Esto obviamente manejado o llevado en términos de marketing, ¿no? Pero pensar en esto, en cómo hoy esta constitución de datos va más allá de tener datos de las personas, sino también de nuestros comportamientos. No sé si me expliqué, como que estaba tratando de armarlo en mi cabeza y no... ¿Se entendió lo que quise decir, chiques? Ya entendí, profe. Yo creo, y creo que entendí bien, es que todo esto que hacen los social managers es estudiar el mercado para ver qué van a ofrecer o en qué problemáticas se van a meter. Por ejemplo, ahora en la FNE están trabajando mucho con esto de eh, cuidemos a las reinas, basta de bullying, no más bardo, digamos, y toda, digamos, la movida está alrededor de eso. Esto solo como modo de ejemplo nada más, ¿no? Lo pongo ahí como para que estén... no sé si querías decir algo, Sofía, vos que estás como más metida en temas de community, creo. Ah, no, dije lo del bot de la UNJU porque vi que están usando un bot también en la facultad como para hacerle preguntas, cosas así. Sí, 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 que salió hace poco. Uma, UMA se llama, profe, el Sí. asistente virtual de la Facultad de Humanidades. Ahí le podés preguntar de todo, materias, condiciones de cada una de las materias, programas. Puedes consultar distintas cosas, son 7 opciones que te da. Bien. Entonces, pensemos en lo que dice Sadine en cuanto a lo que él planteaba, lo que se plantea con esta siliconización del mundo en términos de pensar en una libertad, hasta qué punto tenemos esa libertad,
él lo que hace es criticar o poner en cuestión la tecnología y cómo se va perdiendo el factor humano y cómo y hasta qué punto nosotros tenemos un poder de decisión sobre lo que hacemos eh, y lo que elegimos también, ¿no? Eso como para sintetizar un poco en los términos en que pensaba este filósofo, o lo que piensa este filósofo, mejor dicho. Y eso sería como todo por hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta que quieran hacer. Creo, no creo, para mañana ya van a tener habilitado el trabajo práctico número 8. Profe, esto que vimos hoy está relacionado con lo que habló la profe el lunes sobre cómo ella mostraba el tema de los bots en las redes sociales. Sí. Yo me aboqué más a tomar eh, o plantearles hoy la clase de hoy en términos de de lo que piensa Sadin, digamos, en términos de lo que él plantea como concepto en relación a la crítica que hace de las tecnologías, pero sí tiene que ver con esta cuestión de esos comportamientos que tienen las personas a través de, en este caso, que se mostraban en las redes sociales y cómo funcionan estas redes sociales o cómo funcionan los bots dentro de estas aplicaciones y tiene que ver con esta cuestión también, ¿no? Del comportamiento y el comportamiento humano, y esta cuestión que plantea Sadin también, esta cuestión de que se está perdiendo, sí, se está perdiendo o eliminando el factor humano, ¿sí? Va más o menos por esos, en esos términos, lo que dijo la profe y lo que estoy planteando yo. Eh, ¿Me expliqué, Sofía? Sí, sí, pasa que por ahí no, o sea, si bien tiene bastante relación, pero es como que ella fue un poco más para el lado político, gubernamental o algo así, y en Sí, este caso no. Es como más yo lo puse en para ver términos. la recolección. Claro, yo le puse en otros términos como eh, más tranqui, digamos, pero no, están vinculados a ustedes, podrían plantear lo mismo que nosotros hablamos hoy en cuanto a esta recolección de datos, lo que estaba pasando antes y lo que pasaba ahora, y lo que pasa ahora en términos de política. Y creo que por ahí Pedro hizo como un comentario en cuanto a lo que hacen. eh, no sé, por ahí había algún... O sea, el tema se puede Claro, hablar desde cualquier punto de vista, profe. claro, ustedes Este, tienen pero tiene que ver tiene que ver con lo que explicó la profe Melina, sino que yo les puse con otros ejemplos, digamos, y en otros términos, nada más, pero sí es lo mismo. Esto me recuerda, por ejemplo, no sé si ustedes, bueno, sí le debe haber pasado esto que le dicen los políticos, las afiliaciones hacían sus bases de datos para poder aplicarlos. Esto prácticamente cuando surgió esa base de datos en términos de los partidos políticos eran papel y lápiz. en la base de datos de los políticos es a través de los avales, profe. ¿Me entienden? No, Y tienen bases de datos jurisdiccionales y nacionales, con me lo cual ellos refiero, cobran. sí, sí, no, pero me refiero en términos de cuando recién estaban comenzando.
hoy tienen otras facilidades, digamos, y también y cómo se manejan y cómo utilizan en las redes sociales para visualizar, para visibilizarse, digo bien, eh, pero estaba poniéndolo en términos de lo que estábamos hablando en cuanto a la recolección de datos. Sí, Alicia. Profe, No, capaz que por allí no se sintieron identificados con lo que explicó Melina porque ella lo tomó a Terré y a Kaufman, y vos tomaste otro autor en esta clase que tiene otra perspectiva. No, 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 ustedes vieron a Said el día lunes, ¿sí lo vieron? Sí, Ellos ya fue más de comenzaron con pasadas. sí, ya comenzaron con la siliconización del mundo. Sí, chicos, no estoy tan errado, ¿no? ¿O no? Le estoy No sé, explicando algo que profe, no. tome fácil, ¿no? No, si Tome como vieron, para que no, si vamos vieron, al punto. no, si vieron lo de la siliconización. No, creo que no habló de Kaufman todavía. Kaufman va a estar en movimientos sociales. La clase anterior lo nombró de pasada en esta, pero en la anterior fue la... Y en esta se entró en esos dos textos. El conversatorio, la entrevista de Kaufman y- pero sí nombró lo de de Silicon Valley y todo. Sí. Eh, Bueno, mejor si nos explican entre los dos todos los autores, porque después queda grabado y nosotros podemos saber. Sí, profe, por favor, extiéndase porque estoy como... lo que vimos hoy, en términos conceptuales, fue Asadín. ¿Sí? Esto como para que lo tengan claro, y los ejemplos que vimos tienen que ver en términos de los conceptos que plantea este filósofo. ¿Sí? Eso, nada más, no mezclé ningún otro autor ni nada, porque Sadie va a ser tema de parcial también, así que por eso como que me tomé eh, para explicarlos, digamos. Porque tengo los textos, profes, pero como que me salen los que dio la profe el lunes, pero el de hoy está como siliconización, algo así. Sí, es lo de siliconización. profe, es lo de economía del conocimiento. Sí. Está en el aula, inclusive en el aula virtual está solamente el texto de Sadine en lo que es la siliconización. No me... A ver, ¿dónde está el aula virtual? Profe, los nuevos textos que son de los medios tecnológicos como máquinas políticas, ¿eso también fue la clase del lunes o esto es otra cosa? No, no, esto es lo que ustedes ya vieron. La profe habló de datificación de la experiencia humana y después habló del capitalismo de datos. De ahí saldría todo eso, ¿no, profe? Estoy editando. No. En la clase pasada, la profe comenzó o habló sobre lo que son los medios tecnológicos y ahí vieron otros autores. eh, Está Pascual, Martínez, Michelin, Kaufman. Lo que yo le planteé ahora es lo que está planteado en el aula virtual como agregación de la vida, siliconización, que es el texto de Sadin. Pero a mí no me sale ese texto, o está en otra parte. No, está en el aula virtual, en la pestaña de gubernamentalidad.
Sí, sí está, profe, está como agregación de la vida de sincronización. Ah, ya, profe, perdón. Ya sé dónde está. Sí, sí, es un texto corto. Me pareció interesante que lo podamos ver de nuevo, porque tiene que ver también con lo que vamos a ver como parte del parcial, digamos, como para ejemplificar un poco. Profe, ¿y va a haber algún tipo, como en la anterior que se hizo antes del parcial, como una especie de parcial, digamos? Ahora también va a existir eso previo al parcial, como para poder saber cómo se van a desarrollar las preguntas presenciales. Y eso sí, sí va a haber, Sofía, y eso ya se explicó, lo explicó la profe Melina cómo iba a desarrollarse. En esta segunda parte vamos a hacer a la inversa. Se va a comenzar tomando el segundo parcial y después del segundo parcial van a tener un trabajo integrador. En la primera parte vimos primero el trabajo integrador y después el primer parcial. En este caso, hasta la unidad 3, la unidad 3 va a corresponder al segundo parcial y la unidad 4 va a ser para el trabajo integrador. Así es. Así queda, digamos. Profe, ¿se puede presentar algo en que, en el caso de, por ejemplo, yo trabajo en otra provincia y no me deja mucho para ir y venir todo el tiempo? Por el parcial, digo, si bien se está avisando con un mes de anticipación, yo tengo muchas dificultades, digamos, personales para ir y volver y ya pido mucho permiso para asistir a otras materias. No creo que me den la oportunidad de presentar mi parcial y no quiero perder el año por eso. Profe, a mí me pasa más o menos lo mismo. Por eso es que yo planteaba que al comienzo, cuando yo pregunté por los parciales presenciales y me dijeron que no era posible, el segundo cuatrimestre, ahora digamos, es como que al ser la materia virtual, yo la decidí hacer sabiendo que no requiere la presencialidad. Y yo trabajo en otra parte y para mí es muy complicado poder asistir a rendirlo. Entonces, de poder presentar algo al decano o algo como para saber esa situación, digamos. ¿Ustedes quisieran como una nota o algo que le avale que están No, asistiendo virtual? yo pienso, profe, los lineamientos de la cátedra han sido específicos desde el minuto uno, que era virtual. Teniendo en cuenta eso, creo que la consideración que hubiéramos tenido nosotros hubiera sido diferente, hubiéramos encarado de otra forma. Quizás no podríamos haber cursado si no hubiera sido 100% virtual como ustedes la plantearon desde un principio.